Hola a todo el mundo. Bueno, pues hoy es 3 de agosto y vamos a hacer un vídeo en el que os vamos a enseñar cómo estamos haciendo la recogida este año, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ahora mismo más o menos son las 4 menos cuarto de la tarde, una cosa así, y diréis, pues vaya horas, ¿no? Al final el caracol, como os hemos dicho más veces, para recogerlo hay que esperar a horas de calor, porque si no, no está en los refugios y no está seco para llevárselo y demás. Así que bueno, vamos a explicaros un poquito cómo hacemos nosotros la recogida del caracol, ¿vale? Nosotros utilizamos varias cosas para recoger el caracol. Básicamente, por aquí lo tengo todo, básicamente necesitamos una malla para recogida, ¿vale? Esto se corta a la medida en función de vuestras cajas y demás y demás. No hay una medida estandarizada para esto, cada uno tendréis la vuestra, porque tendréis unas cajas diferentes y cada uno tendréis una medida de estas ideal, ¿vale? Aquí es donde metemos el caracol. Para poder meter aquí el caracol usamos este artilugio, que no es más que un cubo y un tubo de PVC de desagüe de 160. La malla se mete aquí dentro y se abre la boca. Esto seguramente os lo explique luego dentro porque vamos a recoger caracol, pero más o menos se pone así y esto ahora se llena, ¿vale? El tubo más o menos es la mitad que la malla. Nosotros cortamos los tubos de unos 35-40 centímetros y llenamos el tubo de caracoles. De esa manera está llena la mitad de la malla. No sé si me vais siguiendo, eso es bastante sencillo. Para podernos agachar a recoger el caracol, nosotros utilizamos este tipo de rodilleras. Te las pones aquí, son las rodilleras que utiliza la gente que se dedica a poner baldosas en los suelos o a trabajar en los suelos y demás, ¿vale? Se ponen así en la rodilla, se pegan por detrás y nos facilitan bastante el trabajo. Y luego hay herramientas que son un poco diferentes, ¿no? Si vamos a recoger caracol con calor necesitamos un sombrero para que nos quite el primer golpe, aunque vamos a pasar calor, pero con el sombrero es un poquito más llevadero, te ayuda a controlar el sudor. Bueno, nosotros nos ponemos un sombrerito y lo aligenciamos bastante bien. Y luego necesitamos agua. Esto es fundamental. ¿Es una gilipollez? Sí, pero si os venís al criadero sin agua, duráis una hora, ¿vale? Y a lo mejor mañana no recogéis caracol. Así que agüita fresca, aquí no lo veis pero está congelada, agüita fresca y luego la dejamos a la sombra, no la dejamos aquí donde estoy grabando, es que si me pongo en la sombra no salgo bien, pero luego tenemos la sombra de nuestra higuera que ya hemos enseñado más veces y ahí es donde dejamos todas las herramientas. Y por último, como veis aquí, un carretillo para luego cuando tengamos el caracol recogido, podérnoslo llevar a la zona de secado, ¿vale? Toda esta herramienta es bueno que quede debajo de una sombra o demás, porque si no luego está súper caliente y no podríamos hacer nada, ¿vale? Pues esto es el material que nosotros necesitamos para recoger caracol. Bueno, nos falta lo que nos falta, el criadero con caracol, ¿vale? En este caso os hemos traído al criadero 3, al C3, que es donde este año tenemos caracol. Tenemos bastante caracol. Ya os hemos dicho que tuvimos bastantes problemas en el C2, bueno, bastantes no, todos los problemas, porque no hemos recogido nada de caracol de allí, pero aquí estamos recogiendo y a muy buen ritmo, ¿vale? Estamos recogiendo desde el 20-21 de julio. Entonces, sin más, os voy a pasar para adentro, levantaremos algún refugio, recogeremos caracol, le pondré el micrófono a mi hermano para que os cuente cómo lo recoge, cómo hace y demás, ¿vale? Venga, vamos a levantar un refugio y os decimos desde el principio hasta el final ¿Le doy? cómo se hace. Venga, dale. Ahí veis caracol abajo y arriba. Arriba hay poco porque están con calor. Explícales un poco lo que vas haciendo. Bueno, pues aquí lo que voy haciendo básicamente es coger el duro. Como hay mucho caracol que ya está terminado, prácticamente lo que hago es separar el caracol pequeñito para no meterlo y que se rompa. Y lo demás, lo que está duro, pues se recoge. Ahora, cuando haga aquí un poco de hueco para poder meter los pies, pues cogeré los de encima de la chapa. Que esos con el sol enseguida se van a activar y conviene quitarlos cuanto antes porque la chapa se calienta mucho y cuanto menos sufra el caracol pues mejor. Pero como hay muchos abajo en el suelo, pues primero me toca cogerlos del suelo.
¿Cuántos caracoles puedes estar recogiendo ahí más o menos? Una chapa como esta, 300 caracoles tranquilamente, 300, 350. Ayer hubo alguna que cogía hasta 600, en alguna grande de por ahí. Pero esta calculo yo con unos 400 o una cosa así. Están muy llenas. Cuando las mallas están así ya llenas, pues lo que hago es, mira, estas, para poder seguir cogiendo aquí sin que se vaya el caracol, me voy a un sitio donde da la sombra, mira, en esta chapa da la sombra, los tapo un poco y luego los llevo a una parte del criadero donde da la sombra. No los dejo ahí. Eso lo hago provisional para poder seguir cogiendo caracol, y una vez que termino de recoger la chapa esta entera y la pongo ya otra vez en su sitio, pues ya los aparto. Pues aquí tenéis a Titi también, con la misma faena. Termina de llenar una malla, se anuda, un nudo flojito, pone malla nueva y a seguir con la tarea donde lo había dejado. Esto es importante porque así el caracol no se nos va de donde lo tenemos, no se mete entre la hierba y demás. Ahí sigue recogiendo el que está duro y terminado para la malla, y el que no, pues lo dejamos ahí, que termine su desarrollo. No tiene más, es bastante repetitivo y es una y otra y otra. Ahí veis a mi hermano que está haciendo lo mismo donde lo dejamos antes. Y después de un rato es bueno, nosotros cada 2 mallas o así nos levantamos, cogemos las mallas y las llevamos a la sombra. Esto está muy bien porque si no todo el rato en la misma posición es un poco fastidiado. Así nos levantamos, estiramos un poquito las piernas, te das un paseo hasta donde está la zona donde estamos dejando el caracol, que es una sombrita en el criadero, y ya está. Ahí veis a mi hermano que viene con 2 mallas, veis que no están llenas del todo, para que el caracol esté bien, se extienden con cuidado y a seguir la faena. Y unos 40 minutos después, que me he quitado de recoger para grabaros cómo va la cosa, pues tenemos esto, unas 16 mallas tenemos aquí, más lo que tengan Titi y mi hermano sin que hayan traído todavía. Yo creo que habrá unas 20 mallas o así recogidas en unos 40 minutos, más o menos. Se extienden ahí y a esperar. Y por último, pues cuando hemos terminado, venimos con el carretillo y vamos recogiendo las mallas que ya tenemos ahí preparadas, pues se van metiendo en el carretillo y ya está. Con mucho cuidado, claro, porque si no podemos romper el caracol que tanto nos ha costado conseguir. Poquito a poco, veis cómo lo va haciendo Titi, con cuidadito, posándolo bien, y nada, se carga el carretillo y se lleva ya al secado, pasarían al secado. Apuntamos lo que hemos recogido porque es importante tener control sobre lo que vamos haciendo, y nada, hasta el día siguiente. Pues nada, 2 horas y una buena sudada después, ya hemos terminado de recoger por hoy. Unas 40 mallas, en eso 1 hora y media, 2 horas, entre 2 personas y pico, porque yo como he estado grabando y demás, pues he cogido un poquito menos que ellos. Mi hermano y Titi han cogido unas 15 mallas cada uno, yo he cogido 10. Así que bueno, pues esto es la recogida de 2023, así es como estamos haciendo este año y así es como os lo contamos. Sin más, pues nos vemos en próximos vídeos. Darle like, compartir los vídeos y sobre todo vernos mucho, ¿vale? Venga, saludos a todo el mundo.